McLaren ha dado ya 2 golpes en este inicio de temporada, y mientras ellos siguen luciendo fuertes, algunos equipos empiezan a jugar a la desesperada. Bienvenidos sean así a la tercera ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón. Esta es de mis partes favoritas del año, pues toca correr en el que para mí es el mejor maldito circuito del planeta. La belleza japonesa ubicada en la prefectura de Mie llamada Suzuka, que es la bella dama de curvas hermosas del calendario oficial de la Fórmula 1, y este retador y sublime trazado seguirá con la historia que comenzó hace unas cuantas semanas. McLaren sigue fuerte, y la pelea entre Piastri y Norris no hará más que intensificarse, con los equipos queriendo cazarles y algunos jugando a la desesperada, lo que nos puede dar, como en los viejos tiempos, un carrerón donde aún hay mucho que decidirse y donde todos deben reaccionar si no quieren dejar a McLaren irse en solitario en las tablas de pilotos y de constructores. Si juntas un circuito delicioso, una batalla que recién comienza y 20 pilotos rápidos, lo único que queda esperar es que esta obra de arte nos regale un auténtico carrerón. Demos comienzo así a la previa del Gran Premio de Japón 2025 de la Fórmula 1. Damas, caballeros, niños y niñas, yo creo que ya los debo de tener hartos con el amor y fanatismo que le tengo al circuito de Suzuka. Y lamento informarles que eso no va a detenerse, así que pónganse de pie para recibir a la belleza más retadora del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El circuito propiedad de Honda, que será la dueña de la tercera ronda del Mundial, donde los equipos están a la desesperada cazando a una McLaren que no deja de ser muy sólida y bastante fuerte. Así que, para nosotros es el momento de comenzar con esta previa, haciéndolo justamente con la explicación de esta belleza de pista. Por lo que, damas y caballeros, prepárense para la sección del circuito para conocer mejor este mítico templo del automovilismo deportivo. Prefectura de Mie, Japón. Su circuito es el Suzuka International Circuit, construido en 1962. 5.8 kilómetros de recorrido, 53 vueltas, 18 curvas, una zona de activación del DRS y 2 potenciales zonas para hacer cualquier maniobra de adelantamiento. Caracterizada por ser una pista de curvas rápidas, vertiginosa y con un recorrido completamente bestial y salvaje. El primer sector es una combinación de recta de velocidad y enlazadas rápidas que ponen a prueba el agarre y la estabilidad del auto. Pero antes de entrar a estas curvas se encuentra la única zona de DRS que tiene esta pista en la recta principal, donde poco antes de la línea de meta, los pilotos activan el DRS por única vez en este circuito, que se extiende por toda esta recta principal hasta la frenada de la curva 1. Después de esta recta y pasando la 1 y la 2 vienen las heces de este circuito, enlazadas ridículamente veloces de izquierda a derecha que requieren un increíble apoyo aerodinámico y un trazo preciso para girar a la mayor velocidad posible hasta salir de esta sección tan retadora, siendo de lejos las curvas más desafiantes de este primer sector, además de la clave para dominar esta primera parte del circuito japonés. En el segundo sector las revoluciones no bajan. Es otra zona bastante técnica con una combinación mayormente de curvas rápidas y alguna que otra curva lenta. En este los autos son puestos a prueba en todo tipo de rubros. Curvas rápidas como las desafiantes de Nier 1 y 2, frenadas fuertes y tracción como la entrada y salida del hairpin y apoyo aerodinámico y estabilidad en la famosa curva de la cuchara. Es un sector bastante complejo que no baja el ritmo de lo visto en la primera parte de la pista y te mantiene girando rápidamente y en algunas ocasiones frenando con fuerza. No tiene rectas demasiado largas, así que en esencia es muy parecido al primer sector, continuando así con el viaje de esta montaña rusa de circuito. El tercer sector ya es con diferencia más velocidad y menos técnico que el pasado, ya que aquí los pilotos se enfrentan a la bajada que te lleva a cruzar con el pie a fondo la famosa curva 130R, una de las curvas más bellas del calendario, pero además usar los frenos más fuerte que nunca en esta pista a la entrada de la chicana del triángulo de Casio, siendo un sector donde se pone a prueba la velocidad del auto, la tracción y por supuesto los frenos, donde es muy importante en esta última curva en particular tener una salida limpia para traccionar y salir lo más rápido posible a la recta principal, sobre todo si algún piloto está en cacería de algún rival en la pista. El circuito de Suzuka es un reto de alta velocidad, no tanto por las rectas, sino porque la mayoría de curvas de este circuito son muy veloces.
probablemente de las más veloces del calendario. Es una pista que castiga a los autos con giros rápidos y que da poco margen de respiro y poco margen de error, donde entre sus curvas hermosas, sus cambios de elevación y sus escapatorias encontramos un circuito como pocos en el calendario. Por lo que, en resumen, en el primer sector el elemento clave es el apoyo aerodinámico, centrado principalmente en la parte delantera del mismo, en el segundo agilidad del monoplaza y el tercero velocidad, tracción y frenada para afrontar la desafiante curva del triángulo de Casio. Como otros datos a tomar en cuenta, este circuito es altamente traicionero, y en muchas zonas los muros están muy pegados a la pista o las escapatorias de tierra pueden castigar los errores. Y desde la invención del safety car en el año 1994 hasta la fecha, en Suzuka este dispositivo ha salido hasta en 15 ocasiones, lo cual nos da una probabilidad de hasta 55% de que el safety car se aparezca este año, siendo una probabilidad media de que suceda, teniendo como el punto más peligroso y desafiante de este circuito la curva de Denier 2. Un giro cerrado a la derecha donde la gran velocidad a la que se llega esta curva hace que si te pasas de frenada o no trazas bien, te vayas largo por la escapatoria. Y como el muro está muy cerca, existe la posibilidad de darle y destruir el auto por completo, siendo no solo las curvas más difíciles de este circuito, sino también la curva más peligrosa que tiene este trazado en particular. Elementos como los frenos y la tracción no son tan castigados en este circuito, ya que solo se frena muy fuerte en la curva número 3, haciéndolo un elemento no tan desgastado en esta pista, y la tracción tampoco es vital, encontrándose en un punto medio su relevancia en esta pista. Pero eso sí, los autos requerirán una carga aerodinámica media alta producto de las veloces curvas de este circuito y su necesidad de tomarlas muy rápido, ya que esta pista está mayormente compuesta de este tipo de curvas. La gran debilidad que tiene este circuito es que al ser tan estrecho y con tan pocas rectas, hace que los adelantamientos sean sumamente complicados, sobre todo si no hay una diferencia notable en el desgaste de neumáticos. Aún así existen dos puntos clave para hacer maniobras de adelantamiento, y la primera evidentemente es la curva número 1 con el DRS y su fuerte frenada. Para adelantar es necesario salir bien traccionado de la última curva y saber hacerle succión al rival por toda la recta principal, aunque lo bonito de la curva número 1 es que se puede adelantar tanto por el interior o por el exterior, pero como en la utilización del DRS la recta no es muy larga, no vuelve nada fáciles las maniobras de adelantamiento. La segunda zona se encuentra en la frenada de la curva 16. Gracias a toda esa zona de velocidad, los autos pueden hacer succión para tratar de tener una oportunidad de adelantar a la entrada de la curva del triángulo de Casio, que requiere sí o sí ser muy valiente con los frenos para capturar el interior de la curva como de lugar. Por lo que la dificultad para hacer adelantamientos podríamos situarle en una escala del 1 al 5 como 3.5. Es muy complicado hacer rebases, pero no raya en lo imposible. En el pit lane de Suzuka se rueda a 80 km por hora, siendo uno de tránsito rápido. La entrada al mismo no requiere una desviación súbita y se transita con todo y la detención a boxes en aproximadamente 22-23 segundos, siendo un pit lane de tránsito rápido cuya salida y entrada no requieren desviaciones extrañas. El nivel de desgaste de neumáticos en este circuito es bastante elevado. La pista castiga con ganas la goma, ya que el asfalto es muy abrasivo y las cargas laterales y el estrés al que se somete el neumático es extremadamente alto. Por lo que en líneas generales deberíamos ver una carrera con 2 detenciones y con prioridad de utilización del neumático duro para esta carrera. Y Pirelli llevará este fin de semana su gama de neumáticos más dura, el neumático C1, C2 y C3, para afrontar el durísimo desgaste del circuito nipón. Suzuka fue concebida como una pista de pruebas y como tal exige a los autos en las condiciones más demandantes. Las monstruosas curvas veloces, el alto nivel de desgaste de neumáticos y la alta concentración que se necesita en este circuito lo vuelve uno de los más complicados del calendario. Porque sí, es una pista bellísima de pies a cabeza, pero cada sector es un desafío de muy alto nivel, donde los autos que brillan en curva rápida y gestionan mejor la degradación serán los que encuentren en Suzuka una enorme oportunidad de brillar. McLaren viene de un 1-2 en China que sigue extendiendo su liderato en las tablas de pilotos y de constructores, presentándonos ahora en Japón una carrera donde Norris y Piastri subirán la intensidad en su lucha por el título.
con toda una caballería detrás que hará cualquier cosa para evitar que se escapen en las tablas ante pocas oportunidades que pueden existir más adelante de darle la vuelta a la actual situación que viven los diferentes equipos. Y ante ese escenario, esperen y prepárense para cualquier cosa, y ante la situación, es el momento de ver el 1x1 de equipos y pilotos para esta tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. 2-2 para el equipo Papaya, que sigue asustando con su prodigioso ritmo y sobre todo que tanto pueden seguir aumentando la ventaja en las próximas carreras antes de las primeras actualizaciones del año y la normativa técnica que caerá en el Gran Premio de España. En China se confirmó que la gran fortaleza de este auto es el trato a los neumáticos y lo rápido que son capaces de ponerlos en temperatura, pero también que el auto es muy difícil de manejar y dependiendo del circuito, el auto puede funcionar mejor o peor, y parece ser que la gran debilidad del MSL39 son las frenadas fuertes y las curvas lentas, acentuándose el problema cuando se tiene que llevar al límite el auto, como es en las vueltas de clasificación, y para más dificultad, ese problema parece que no se va a solucionar rápido. Este problema de manejabilidad que tiene el MSL39 se hizo más grande en el Gran Premio de China con el formato sprint, al tener menos tiempo para poder configurar los autos. Pero fuera de eso, este circuito, además de ser muy degradante, puede ser más benigno con las debilidades del auto, por lo que McLaren tiene todo de su lado para volver a ganar este fin de semana y seguir extendiendo la diferencia en ambas tablas de pilotos y de constructores. No obstante, en China entró en vigor una nueva normativa técnica contra el Mini DRS, y aunque nadie en McLaren ha admitido que les afectó, algunos medios informan que los de Woking entraron dentro de esos 4 o 5 equipos afectados. Y más sospechoso fue que en el sector más rápido que tiene el circuito de China en la larga recta, no mostraban mucha más velocidad con respecto a sus rivales, por lo que existe la posibilidad de que esta situación haya sido cierta, y habrá que ver cómo se comporta este auto en los circuitos más rápidos que tengamos más adelante en el calendario. Sobre todo qué tanto les termina afectando, pero aún así, independientemente de esto, corren como los grandes favoritos a ganar este fin de semana en el Gran Premio de Japón. Mercedes demostró en la pasada carrera muchos datos alentadores que confirman que el W16 es un auto mucho mejor que todos los que han precedido a la marca alemana en esta era del efecto suelo. Buen control de la degradación y un auto mucho más predecible, pero cuyas debilidades actuales son las curvas de baja velocidad y la falta de carga aerodinámica en la parte trasera del auto. La base del equipo es bastante prometedora y existe cierto pensamiento común de que con una buena carrera de desarrollo en el monoplaza, Mercedes pueda ser capaz de batir a McLaren regularmente más adelante en la temporada. Pero viendo las fortalezas y debilidades del W16, Suzuka podría ser un circuito donde vuelvan a ser la segunda fuerza, al ser una pista donde justamente no abundan las curvas lentas y una buena parte de las curvas de este circuito requieren mayor carga aerodinámica en la parte delantera. A título personal, yo tampoco veo que sean extremadamente fuertes en curva rápida, pero este circuito debería sentarles muy bien si los datos se confirman con lo que vimos en las primeras carreras del año, por lo que Mercedes puede reafirmar su posición en esta competencia, donde al menos, de momento, las sensaciones son bastante positivas. Red Bull está en una situación bastante caótica. Primero porque el auto sigue siendo muy difícil de manejar y segunda porque la situación no parece que vaya a cambiar rápidamente. Después del desastroso debut de Liam Lawson en Red Bull, han decidido sustituirle y ahora Yuki Tsunoda será el compañero de Verstappen desde esta competencia. El problema es que el auto sigue siendo lo que es, muy difícil de manejar para alguien que no tiene un estilo de conducción parecido al de Max Verstappen. Tsunoda por su parte ha afirmado que tiene un estilo parecido, por lo que solo queda la duda de ver si puede con el auto y confirma que la única forma de hacerlo funcional es con un estilo sobrevirante. Pero ahora bien, se habla de que un gran paquete de mejoras se está preparando para Imola y puede ser la última bala en la recámara de este equipo para conseguir darle la vuelta a la difícil situación en la que actualmente se encuentran. Pero de momento parece que les tocará sufrir en las 3 carreras de este triplete, aunque para el domingo se espera lluvia y eso podría ayudar particularmente a Verstappen a sacar un gran resultado durante este fin de semana. Por lo que solo nos queda ver cómo funciona el cambio de Tsunoda, que justamente corre en casa este fin de semana y quiere sacar un gran resultado. Pero viendo lo que hemos visto, se ve complicado que el llaverito tenga una fácil tarea para conseguir ese podio al que está apuntando. Williams es el equipo que más sólido se ha mostrado en estas primeras carreras del grupo de la media tabla, ya que su auto parece competitivo y han sido bastante acertados con las estrategias en los primeros grandes premios del año. Sin embargo, Carlos Sainz no ha podido mostrar la misma fortaleza que le vimos en la pretemporada y se rumoró que Albon y él tenían chasis diferentes. Albon una versión actualizada y Carlos una versión reconstruida del 2024, pero ya salió James Bowles a negar categóricamente esto y habló de que ambos tienen la misma versión del monoplaza.
pero también de que Sainz está todavía en ese proceso de adaptación para poder sacar el máximo de su potencial en este auto. Para este Gran Premio se espera que sean capaces de volver a luchar por los puntos. Sin embargo, habrá que ver si Carlos puede empezar a adaptarse mejor a su monoplaza y entre él y Albon pueden seguir con la doble cosecha en un GP que pinta bastante bien para ellos. Las cosas en Ferrari siguen siendo terribles, pero nada puede ser peor que una doble descalificación, por lo que este Gran Premio deberá ser su volver a comenzar 2.0. La cosa es que tienen como gran problema que su auto es muy difícil de entender y las pasadas competencias solo han demostrado lo limitado que es actualmente el SF25. Desde Ferrari creen que tiene un potencial enorme, pero no han sabido cómo desbloquearlo y tampoco esperan poder resolverlo pronto. Por lo que qué esperar de Ferrari en Japón es un poco un enigma. Su auto es muy sensible a los cambios y a las condiciones de la pista, por lo que en una sesión pueden ser muy fuertes y desaparecer completamente en la otra. Así que su posición real es difícil de determinar, pero se espera que el equipo reciba algunas actualizaciones en los próximos grandes premios que ayuden a desbloquear todo ese potencial que está oculto en el SF25. Pero lo que puede suceder en Japón no pinta nada positivo para el equipo del cabalino rampante. Después de la carrera de Australia, lo de Haas en China ha sido un resultado completamente sorpresa e inesperado, incluso para su propio equipo. Pero antes de que Haas pueda cantar victoria y decir que no son un equipo del fondo, tienen que volver a probar ese ritmo en el Gran Premio de Japón, ya que se dice que la razón por la que brillaron en China fue por el asfalto nuevo que les permitió rodar más pegados al piso y con ello maximizar el rendimiento de su monoplaza. Por lo que Haas no sabe exactamente qué esperar para esta competencia y probablemente un buen resultado dependerá por completo de la condición del piso. Así que Haas es otro equipo incógnita del que no sabemos realmente qué es lo que debemos esperar durante este fin de semana de carreras. La situación con Aston Martin confirmó ser mucho mejor de lo que pintaba el primer plano de la pretemporada, y parece que en efecto están en el grupo de los equipos que pelean por liderar la media tabla, aunque el propio Alonso reconoció que en rendimiento están detrás de Williams y Racing Bulls, por lo que los puntos pueden no ser una cosa sencilla de conseguir, carrera sí y carrera también, hasta que lleguen las actualizaciones que tanto espera Aston Martin para poder empezar a evolucionar el ritmo del monoplaza. Así que de momento se espera una lucha bastante complicada para los puntos en el suelo japonés, de este equipo en particular, pero no se les puede descartar por completo, y menos si la carrera del domingo es en condiciones cambiantes. De Kick Sauber la situación sigue luciendo como hace unas carreras. Su auto pertenece a los del fondo de la parrilla, aunque eso sí, en calificación, su auto parece ser mucho más sólido y fuerte que lo que muestran en el ritmo de carrera. Sin embargo, Sauber tiene optimismo para esta competencia de lucir más fuertes al tener una jornada normal sin formato sprint y que eso les permita sacar una mejor configuración que les permita dar ritmo para dar un poco más de pelea. Pero aún así, los puntos se ven muy complicados en condiciones normales para el equipo verde, que la próxima temporada se transformará en Audi. Los Racing Bulls tienen, según muchas personas dentro del paddock, el auto más rápido del grupo que lidera la media tabla, pero en los desastres estratégicos que han tenido, han convertido un potencial autoluchador de puntos en 0 en las primeras 2 carreras de la temporada que los tiene nuevamente en el fondo de la tabla. Se sabe que para este fin de semana tienen de nuevo el potencial para volver a luchar por liderar la media tabla, pero tendrán que lidiar con una situación bastante compleja, y es que Liam Lawson ha sido degradado a Racing Bulls tras 2 malas carreras con Red Bull, y el equipo tendrá que lidiar con volverlo a poner a punto para que rinda al menos similar a su Noda, que en particular estaba realizando un trabajazo. La cosa no va a ser nada sencilla porque ahora Liam tendrá que reaprender a usar el auto y volver a tratar de sacar su mejor versión para sacudirse lo que acaba de suceder, en un movimiento que de hecho puede ser benéfico para el propio piloto para recuperar confianza y probar su valor en el auto. Pero lo único que es cierto para este punto es que este equipo tiene la obligación de sumar y resarcir el daño que causaron en las primeras carreras de la temporada, porque el auto es competitivo y es para que tuviera muchos puntos ya en el casillero, liderando la media tabla. Alpine confirmó en China que la nueva normativa de flexibilidad del alerón trasero les afectó, y vimos una versión del equipo bastante terrible en China, convirtiéndose de un golpe en un auto del fondo y gravemente afectado por esta normativa. Se ve difícil que puedan resarcir un déficit así de una carrera para otra, ya que no se esperan grandes actualizaciones, así que habrá que ver si el equipo galo puede hacer algo, pero por lo menos de momento la situación no luce nada bien para este equipo. El parte meteorológico tiene algunas sorpresas que podrían dar vida a un gran premio muy interesante durante este fin de semana, ya que a la hora en la que grabamos este video, aunque no hay amenaza de lluvia ni para viernes ni para sábado, el domingo la cosa cambia por completo.
ya que existe una amenaza de hasta 70% de que haya lluvia para la carrera y con eso darnos la oportunidad de vivir un Gran Premio muy cambiante. Además de que se esperan temperaturas frías para los 3 días del Gran Premio de Japón que ronden entre los 17 y los 20 grados. Obviamente la predicción puede cambiar de aquí al fin de semana, más tomando en cuenta la posición geográfica de Japón, pero al menos de momento, damas y caballeros, prepárense para el regalo de la lluvia que pueda dar vida a un Gran Premio movido y caótico en el bello trazado de Suzuka. Y por último, para concluir con esta previa, es la hora de los datos históricos que nos tiene Suzuka y el Gran Premio de Japón para que te lleves algo de trivia este fin de semana y algo más de conocimiento de esta competencia nipona. El Gran Premio de Japón nació en 1976, pero curiosamente no debutaría este circuito en particular sino el de Fuji, que sería el que diera vida a esta competencia en los años 1976 y 1977. No obstante, después de un parón de 10 años de que la Fórmula 1 visitara el país nipón, movieron la sede en 1987 justamente al circuito de Suzuka, que fue creado y concebido como una pista de pruebas de la marca Honda, pero que al final se terminó quedando con el Gran Premio, que ha albergado desde esa fecha, desde 1987 hasta el 2025, aunque no de forma ininterrumpida. Japón solo ha tenido 2 sedes de su Gran Premio en los calendarios oficiales y puntuables de la Fórmula 1. En 1977, 78, 2007 y 2008 fue el circuito de Fuji el host de este evento, mientras que desde 1987 hasta 2025, exceptuando 2007, 2008, 2020 y 2021, Suzuka ha sido la casa de este Gran Premio. Japón ha tenido varios pilotos en el mundo de la Fórmula 1, pero nunca ha salido un campeón del mundo de este país, y tampoco en la historia ha habido un piloto japonés que gane un Gran Premio oficial de Fórmula 1. Pero al menos los nipones se han podido deleitar viendo a los suyos subir al podio en su circuito de casa, ya que en 1990 Aguri Suzuki conseguiría terminar tercero, y 22 años después Kamui Kobayashi de Sauber conseguiría el mismo hito al terminar tercero en este Gran Premio de Japón. El récord de vuelta en esta pista está en posesión de Lewis Hamilton, que en el año 2019 marcó un tiempo de 1:30.983 que le da el absoluto récord en carrera de este circuito. El equipo más ganador de este Gran Premio en la historia es McLaren, que se ha alzado con 9 victorias, y el podio máximo de ganadores históricos de este Gran Premio son: en tercer lugar Sebastian Vettel con 4 victorias, en segundo Lewis Hamilton con 5, y el máximo ganador histórico de este Gran Premio es Michael Schumacher con 6 victorias obtenidas desde 1995 hasta el año 2004. Siendo estos los datos históricos de este Gran Premio de Japón y de este circuito de Suzuka. Con esto, damas y caballeros, terminamos la previa del Gran Premio de Japón 2025 de la Fórmula 1. Pero aquí es donde te pregunto, ¿crees que el cambio de Tsunoda por Lawson sea la solución para este equipo? ¿Crees que alguno le pueda plantar pelea a McLaren en este Gran Premio? Y por supuesto, hazme saber tu top 3 de quiénes crees que serán los 3 primeros pilotos que ocupen el podio al finalizar este domingo el Gran Premio de Japón. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido diciéndote que si este video te ha gustado, regálanos un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos este domingo para el resumen al finalizar el Gran Premio de Japón. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.